para tu correo. Y ahí seguimos conversando para el proceso de envío, ¿vale? Ah, ya. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Ahí lo puse. Mario. Ahí lo puse. Bueno, como le estaba conversando, Engechen es el principal dios mapuche, que es el que representa el universo. Le voy a enviar una fotografía para que tengan una mejor imagen de él. Él, Engechen, el creador de la naturaleza y de todo lo que lo rodea al pueblo mapuche. O sea, todos los recursos naturales, la naturaleza, las estrellas, los planetas. Engechen es el creador de todos esos aspectos materiales. Y según la visión mapuche, su representación masculina, por así decirlo, es el sol. Y la representación femenina de Engechen es la luna. Engechen es el dios principal. Su representación masculina, lo voy a notar, es a través del sol y femenina a través de la luna. No se preocupen por todos estos detalles, porque después en la siguiente clase, que vamos a hacer un repaso general de esta unidad, voy a subir toda esta información. Ahí lo anoté. La representación del universo para los mapuches es a través, o sea, lo explico de una manera más simple. La representación de la religión de los mapuches es a través de la división del planeta Tierra. ¿Qué quiere decir esto? El planeta Tierra para los mapuches está el sector superior, que son las estrellas. En ese sector superior viven los dioses y los ancestros, en la parte superior de la Tierra. En la zona inferior de la Tierra, o sea, para hacer una analogía con la religión actual, que vendría siendo el infierno, por así decirlo, para que lo puedan entender, es donde están los seres maléficos. Y en el sector medio de la Tierra es donde habitan los humanos. Y el choque entre el sector, entre el sector superior, donde habitan los dioses buenos, y el sector inferior, donde habitan los dioses maléficos, es lo que permite el equilibrio. Y ese equilibrio es lo que, con lo cual, según los mapuches, gracias a ese equilibrio espiritual, por así decirlo, ellos pueden convivir de forma tranquila y estable en la Tierra. No sé si se entendió la idea. ¿La entendieron igual? Entonces lo vamos a anotar igual para que quede claro. Dicho de otra manera, lo digo de nuevo. La representación de los dioses, la representación mapuche de los dioses es a través de la división de la Tierra. Pongámosle del planeta Tierra para que quede más claro. La parte superior, donde están las estrellas, es donde habitan los dioses buenos. La parte inferior, donde habitan los dioses maléficos. Y la zona media, donde habitan los seres humanos. El choque entre estas dos fuerzas antagónicas es lo que permite el equilibrio
y la paz para la vida de los seres humanos en el planeta Tierra, según la visión mapuche. ¿Hasta el momento han entendido la idea? ¿Todo bien? Excelente. Ahora entramos... todo lo que acaba de decir es la visión del universo. Esa es, por si no lo dije al principio, esa es su representación del universo. Ahora, ya explicamos el universo, está la representación de la Tierra. Y la representación de la Tierra para los mapuches se organiza a través del ciclo solar diario, que parte obviamente desde que el sol sale de las montañas y después la noche cuando se esconde en el mar. Esa es la visión terrestre que tienen los mapuches respecto a su representación de la Tierra. Lo vamos a anotar acá. La representación de los mapuches de la Tierra es organizada a través del ciclo solar diario. Desde que el sol sale por la cordillera y después se esconde en el mar. Ellos a través de este sistema es como organizan su tiempo diario. ¿Profe? Sí. Perdón, entonces el dios Engechen, no sé si está bien pronunciado. Sí. Él se encontraría en las estrellas, ¿no? Como en la parte superior de... Exactamente, todo el análisis que acabamos de hacer es su visión total respecto al universo y a los planetas. Y Engechen, el dios más importante, el dios principal que representa todo el universo. Y su representación masculina es a través del sol y femenina a través de la luna. Ya, gracias. Entonces, a través de este sistema organizan su tiempo y su horario a través del ciclo solar. Ahí lo acabo de enviar. Bueno, ahora esos son los detalles más importantes en torno a la cosmovisión mapuche acerca del universo. Ahora vamos a analizar sus aspectos religiosos y ceremoniales. Voy a anotarlo también. Esa es la visión de los mapuches Gracias por la paciencia, porque me conviene ir anotando y diciendo para que quede todo clarito. Esa es la visión de los mapuches respecto al universo. Ahora analizaremos sus aspectos religiosos, sus aspectos ceremoniales. Ahora vamos a analizar este aspecto en particular. Todas las acciones religiosas del pueblo mapuches están organizadas a través de un sistema particular que se llama totemismo. Es como decir, para que lo entiendan, es como para que se entienda, es como la organización religiosa que tenemos actuales, por ejemplo, la Iglesia Católica, para que se entienda. O sea, todo ese sistema de organización ceremonial y religioso
tiene un nombre colectivo que se llama totemismo. Lo voy a anotar ahora. La organización, toda la organización mapuche y ceremonial es a través del tote, lo anotará bien, aquí para que no me diga, totemismo. ¿Qué significa el totemismo? Son las acciones particulares, religiosas, ceremoniales, que realizan los mapuches para rendirle tributo a los dioses. ¿Cómo se expresa el totemismo? A través de los, como lo dijimos recién, a través de los, ¿cómo decirlo en forma simple? A través de las representaciones del cielo, del universo y de los aspectos de la naturaleza. De acuerdo a lo que pasa en esos dos aspectos específicos, es como ellos desarrollan su religión. Entonces, vuelvo a repetir. Disculpen, y los animales. A través de la representación del universo, los fenómenos de la naturaleza y los animales, es como ellos organizan sus ceremonias religiosas. Lo vamos a anotar para que quede clarito. ¿Cómo se llama? Ya, disculpen. A través. Con respecto al universo, obviamente me refiero a todos esos procesos naturales, o sea, la salida de la luna, la salida del sol. Cada de esos aspectos naturales tiene una acción ceremonial mapuche determinada, por así decirlo. Entonces, a través del universo, los fenómenos de la naturaleza y los animales es como los mapuches organizan ceremonias religiosas. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Todo clarito? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya, qué bueno. Ellos, mediante sus rogativas, a través del universo, los fenómenos de naturaleza, ellos hacían rogativas y ceremonias espirituales para poder eh, eh, obtener beneficios diarios. ¿Qué quiere decir esto? Para pedir buena salud, paz para su familia, que sus hijos nazcan sanos. A través de estas rogativas religiosas expresadas a través del totetismo, es como ellas piden a los dioses sus demandas familiares, colectivas y religiosas. Esperen un segundito que se me desconectó el computador, al tiro vuelvo.
Profesor, no se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Ahora sí. Disculpen, me da risa porque por más que uno prepare todo, siempre falla algo al final. Ya, retomamos la clase. Entonces, a través del totetismo, como expresé recién, es como ellos hacen sus rogativas familiares para poder obtener bienestar familiar y salud mediante este método específico. Totetismo se llama. Y para buscar protección mutua entre sus lazos familiares. Para realizar, obviamente, estas ceremonias religiosas, ellos obviamente tienen que tener un representante encargado de hacer todas estas acciones religiosas. Y la encargada de hacer todos estos procesos es la machi. La machi, vamos a notar, la machi es la encargada de realizar todas las ceremonias religiosas. Después vamos a hacer un análisis de ella, porque la machi no solamente tiene una gran importancia religiosa, sino que también es cultural y social. Después vamos a hacer un análisis de ella. Entonces la machi, la encargada de realizar todas las ceremonias religiosas. Me pregunta Daniela, exacto, la machi es la encargada, no es como, para que hagan una vez que en el mundo moderno, la religión católica y cristiana, hay mucho machismo, o sea, el hombre es el encargado de hacer todo, acá es completamente al revés. La machi es la entidad superior religiosa encargada de hacer todas las ceremonias. O sea, ella nomás puede hacerlo, para que lo entiendan en palabras simples. La machi, pero en un poquitito. Voy a subir una fotito. Entonces, tal como dice Daniela, así es. La machi es la única encargada de realizar todas las ceremonias religiosas. ¿Quién se preocupa de los demás aspectos? Los brujos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí le envío una foto de la machi. La machi, ¿cómo realiza estas ceremonias religiosas? Para realizar estas ceremonias religiosas posee dos instrumentos materiales que son muy importantes. El reque o kumu kumu. Aquí voy a enviar una foto. Voy a poner ahí. Es el reque. Es la representación material más religiosa para que lo entiendan. Es como tener una figura de Jesucristo o la Virgen María, para que lo entiendan en palabras simples. Palabras simples, como tener una estatua de Jesús o la Virgen María.
Pero un poquito. Ahí voy a enviar una foto para que conozcan el Redway. Si se meten ahí a la fotografía, si lo ven bien, el Redway tiene 3 secciones, como lo pueden observar. Y como lo dijimos en un principio, acuérdense lo que les dije recién de su visión, su organización en torno al universo. Están los dioses buenos en la estrella, los malos en la parte inferior y al medio los seres humanos. Por eso, el Redway, como pueden observar en la fotografía, tiene 3 secciones. Y en esas 3 secciones simbolizan simbólicamente estas 3 áreas. El Redway, entonces, está dividido en 3 áreas. Cada una representa simbólicamente su visión acerca del universo y sus dioses. Parte superior, como lo dije al principio, dioses buenos. Parte media, seres humanos. Y parte inferior, dioses maléficos. Por eso este objeto material está dividido en esas 3 zonas específicas. Ahora, entramos, ese es el objeto, como dije recién, ceremonial religioso más importante de la religión mapuche. Ahora la Machi, obviamente, para realizar estas rogativas ceremoniales, necesita un objeto material para poder conectarse con los dioses y poder comunicarse con ellos. Entonces, la Machi, para poder realizar estas rogativas religiosas, ocupa, como la mayoría de los muchos lo conocemos, el cultrún. Ocupa el cultrún, que es el objeto material que ocupa la Machi para poder establecer una conexión espiritual con los dioses. Vamos a enviar una foto del cultrún, que es uno de los objetos mapuches más conocidos por todos. Ahí enviaron una fotito. A través de este objeto material, entonces, es como la Machi realiza sus rogativas religiosas para poder establecer una conexión espiritual con los dioses, como lo acabo de decir ahí en los mensajes. Vamos a conocer más aspectos de la Machi en los temas que vienen ahora posteriormente. Como dije recién, la Machi es la representante religiosa más importante del pueblo mapuche. Pero en esta representación espiritual no solamente está la Machi, sino que también los brujos. Ahora, los brujos se preocupan también de un aspecto muy importante, que es su importancia, por simplificarlo en palabras simples,
es donde los mapuches, especialmente los guerreros militares para poder contra los demandas, contra las guerras que tenían contra los españoles, para poder obtener cosas positivas de esos encuentros, esa labor específica lo cumplen los brujos. Esa es su labor fundamental, por así decirlo. Son los brujos, para simplificarlo, son guías y guerreros espirituales. Entonces, por simplificarlo de algún modo, la Manchi se preocupaba de todos los aspectos que involucraban a la religión. Y todos los aspectos que no eran religiosos, el brujo se encargaba de esa área particular, para que lo entiendan en ideas generales. Los brujos ocuparon una función simbólica muy importante durante la Guerra de Arauco, porque a través de los brujos ellos pedían ceremonialmente dañar al enemigo, y los brujos a través de sus rituales pedían dañar al ejército español. Y esto, que puede sonar muy simple, eso fue de una gran importancia simbólica, porque los brujos siempre fueron un apoyo permanente, simbólico, para el ejército militar durante la Guerra de Arauco. Entonces los brujos eran los encargados de causar daño al enemigo. Y fueron un factor simbólico muy importante durante la Guerra de Arauco. ¿Qué tienen en común los brujos con las machis? Su gran conocimiento de la naturaleza y de las plantas. Todos los, por así decirlo, todos los remedios naturales para poder sanar las heridas, las enfermedades, eran fabricados por las machis y los brujos. Ese es el aspecto que tienen en común los dos. Entonces, tanto las machis como los brujos poseen un alto conocimiento de las plantas y la naturaleza. Y gracias a esto podían fabricar remedios naturales para poder curar enfermedades. Profe, Sí, así como las machi eran mujeres, son mujeres, los brujos son solo hombres. exactamente, gracias por la acotación. Exactamente. Los brujos tenían que ser hombres y las machis tenían que ser mujeres. Eso ya está establecido. Como dije en recién, para simplificarlo, todos los aspectos involucrados con la religión, la machi se encarga de eso. Y todos los aspectos que no involucran la religión, el brujo se encarga de eso. Y específicamente, ser un guía espiritual durante la Guerra de Arauco. Y ellos también poseían un alto conocimiento. Gracias por acordarme de eso, cuando los mapuches tenían que atacar y organizar su ataque contra los españoles, ellos siempre le pedían consejo a los brujos. Porque los brujos, aparte obviamente
de tener estos conocimientos específicos, ellos tenían mucha experiencia social. Y gracias a su consejo, como dije al principio, fue muy importante como apoyo durante el desarrollo de la Guerra de Arauco. Esos son los aspectos más importantes en torno a los brujos y a las machis. Estos, en líneas generales, son los aspectos ceremoniales más importantes religiosos. Ahora vamos a analizar otro aspecto muy importante, que es la ruca. La ruca, ¿sí? El micrófono, Janet. ¿Qué tipo de preparación tenían estos personajes, ya sea la machi, tanto como los brujos? ¿Se preparaban para ejercer estas labores o tenían o era algo que se heredaba? Sea tanto la machi como el o se elegían, o ¿quiénes lo elegían también? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Janet. Para que lo entiendan, en palabras simples, es lo mismo que pasa ahora para simplificar, no para ponerme en la bola, como dicen los cabros. Lo que pasa actualmente con la religión católica o cristiana, no es que a los futuros curas los preparan desde joven para poder hacer después curas. Lo mismo con la machi y con los brujos. Ellos escogían a personas de la comunidad mapuche y le transmitían todos sus conocimientos. Y obviamente, cuando ya la machi y los brujos ya están en la tercera edad y no podían continuar con estas actividades, todo se lo traspasaban a sus aprendices. Entonces acá hay todo un círculo de desarrollo religioso, y a través de esa forma de organización es como los mapuches, o sea, tanto las machi como los brujos, heredaban su conocimiento, y después, cuando ellos están en tercera edad, asignaban una nueva machi y un nuevo brujo. Es súper parecido a lo que pasó con la religión actual, con las monjas. Es lo mismo, en palabras simples, para que se pueda entender. Eso vendría siendo los aspectos más importantes relacionados con la religión y los aspectos ceremoniales. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante, que es la ruca. La ruca, como ya todos sabemos, es el hogar donde habitan los mapuches. Y la ruca, lo voy a anotar acá, no solamente me enviaron a futuro. Bueno, para terminar con esos temas, esos son los aspectos religiosos, ceremoniales más importantes. Profe, ¿Sí? preguntan unas compañeras acá y también tenía esa duda yo del tema de cuando se eligen. ¿Es como designado por la comunidad? ¿Se revela mediante los sueños? ¿Cómo es como esa asignación que se produce? Muy buena pregunta. No sé si se acuerdan que en las primeras clases, una de las principales características del pueblo mapuche, la cual yo admiro mucho, y yo siempre hago una comparación con el estallido social de ahora, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? Los principales puestos políticos en la actualidad no es por meritocracia, es por pituto político. ¿Para qué andar con cuestiones? Y y eso lo dije variamente en las dos primeras clases, que la principal característica del sistema social y político de la sociedad mapuche, que es una sociedad horizontal. ¿Y qué quiere decir con horizontal? Que todos los cargos militares, políticos y religiosos y las decisiones colectivas
se tomaban siempre grupalmente. O sea, para que me entiendan en palabras simples, cuando hacían reuniones, estaba la representante de la machi, los brujos, un representante del pueblo, los caciques, gente de tercera edad, y todos de forma colectiva, ellos determinaban los puestos más importantes. O sea, esto siempre fue por meritocracia, para que se entienda en palabras simples. Y siempre, y todos esos puestos se tomaban, se decidían grupalmente y colectivamente. ¿Me entienden? Y eso es una gran característica de la sociedad mapuche. Insisto, yo insistí a cansancio con este punto. Su increíble grado de organización. Eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta y destacarlo mucho. Porque si lo piensan bien, el pueblo mapuche, comparándolo con no sé, con los aztecas, con los incas, tenían muy pocos recursos y aún así fueron capaces de lograr todos sus objetivos. Y lograron todos sus objetivos gracias a estas grandes características. Entonces Profe, lo voy a poner ahí. Sí. y respecto, por ejemplo, a las plantas medicinales que usaban, priorizaba algunas por sobre otras, como algunas plantas sagradas para el pueblo mapuche. Y la otra duda que tenía es que cuando mencionó el tema del cultrún, que era como su conexión, el trarilonco igual juega ahí un papel como de conexión, como hacia las divinidades como superiores. Exactamente, como le dije en un principio, el Kuntrun es el objeto material con que las machi establecen una conexión espiritual con sus dioses. Y a través de este sistema es como ellos, es como las machi realizan sus rogativas. Eso también lo voy a hablar en el siguiente tema. Si eso lo voy a explicar, no se preocupen. Como estaba diciendo en un principio, ahora vamos a ver el culturún. O sea, disculpen, la ruca. La ruca no es solo el hogar familiar mapuche, sino que también un espacio de encuentro social. La ruca tiene una gran importancia simbólica en muchos aspectos, porque es un lugar de encuentro social y de espacio comunitario. Cada vez que las familias mapuche necesitan tomar una decisión colectiva importante, familiar, siempre se reunían en la ruca. Ese era el espacio determinado para poder decidir todas las acciones familiares importantes. Aquí voy a enviar una fotito para que tengan una mejor idea de lo que es la ruca, materialmente. Y su importancia familiar. En la siguiente foto les va a quedar claro eso. La ruca es el espacio donde se reunía toda la familia, toda la familia. Le voy a enviar la fotito ahora. Ahora sí, disculpen. ¿Sí, Janet? El micrófono, Janet. O sea, hasta la actualidad, hasta el día de hoy, todos estos símbolos, por ejemplo, la ruca, ¿todo todavía perdura o eso ha ido como perdiendo alguna fuerza dentro de sus rituales? Bueno,
Eso, buen punto, eso, obviamente, posteriormente, por la guerra de Arauco, la intervención del Estado y la pacificación de la Araucanía, lamentablemente, gran parte de estos rituales se fueron perdiendo, porque obviamente como disminuyó considerablemente la población mapuche en estas últimas décadas, varios de esos rituales se fueron perdiendo, pero los más importantes se siguen haciendo. Eso lo vamos a comprobar en el análisis del siguiente tema, que son los juegos y tradiciones mapuche. Entonces, como estaba diciendo, otro punto importante de la ruca es que también tenía una importancia estratégica. Las rucas siempre las construían arriba de los cerros. Y esto puede sonar obvio, pero al construirla arriba de los cerros, ellos tienen una mejor visión y panorámica de lo que tienen a su alrededor. Y eso que suena tan simple y obvio, también fue un punto estratégico muy importante para poder elaborar estrategia contra el ejército español durante la conquista. Entonces la ruca entonces no solamente tiene una importancia material, sino que también estratégica, familiar y social, y como puse recién en los comentarios, es un punto de conexión con el mundo espiritual. Esas son las características más importantes de la ruca. También, una importancia estratégica. La terminalidad estratégica. Ya que lo ubicaban siempre, mejor dicho, ya que la construían siempre arriba de los cerros, para tener una mejor panorámica de su alrededor. Eso fue un aspecto muy importante durante el desarrollo de la Guerra de Arauco. Sí. Esos grandes rasgos son las características más importantes de la ruca. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, hemos analizado sus aspectos ceremoniales, religiosos, la importancia de la machi, de los brujos, y la importancia cultural y social de la ruca. No solamente como hogar familiar, sino que también como espacio comunitario y social. Ahora vamos a analizar la lengua y poesía mapuche. Como todos ya sabemos, el mapudungún es la lengua mapuche, ¿no es cierto? Es la lengua oficial mapuche. En palabras simples, que durante el desarrollo de la Guerra de Arauco, era la lengua indígena que dominaba todo el país. Hasta ese momento, el mapudungún no solamente se hablaba en la región de la Araucanía, desde el norte de la región Atacama hasta la zona sur de Chiloé. El mapudungún era en ese momento histórico, era la lengua importante indígena que más se hablaba durante esa época.
obviamente con la llegada del ejército y la conquista española, se produjo el sincretismo cultural. O sea, la mezcla de la cultura española con la cultura mapuche. Y el sincretismo cultural produjo obviamente cambios en el lenguaje mapuche. Vamos a ponerlos a ver. Con el desarrollo posterior de la conquista española, se produjo el sincretismo cultural ¿y qué es lo más importante del sincretismo cultural? La introducción del castellano en la lengua mapuche. Eso vendrían siendo los aspectos más importantes en torno a la lengua mapuche. Que el mapudungún es su lengua oficial, que era la lengua indígena que dominaba gran parte del país en ese momento, y que posteriormente con la conquista española se produjo el sincretismo cultural y la introducción del castellano en la lengua mapuche. Ahora vamos a hacer un análisis de su... ¿Sí, Janet? El micrófono. Entendido que la lengua mapuche no tiene escritura, ¿no es cierto? Solamente es fonética, o estoy equivocada. No, exactamente. Gracias por el aporte, Janet. Claro, solamente fonética que se heredó en generación y en generación. Claro, oralmente, ¿no? Exactamente. A través de la oralidad. Y mi otra pregunta, que también es por curiosidad, el asunto de que se haya este sincretismo lingüístico, es decir, ellos mezclaban claro, al no tener escritura, en realidad muchas veces me imagino que no se podía identificar qué era lo que se trataba de decir, porque en general es como en el inglés con el español, que existe el Spanglish, que en realidad es una no es una mezcla que se pueda notar, es más que nada en sonido. Por ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, le dicen ellos, por ejemplo, dicen la carpeta por alfombra, porque en inglés carpet, y entonces ellos, los hispanos, allá le dicen la carpeta. O sea, existe una transformación. Con la lengua mapuche habrá surgido lo mismo, porque tiene que haber sido tremendamente difícil entender con esta fusión que se hizo, digamos. Qué pena porque casi todo lo que lee, la poesía, está todo con traducción, entonces uno no puede detectar esas pequeñas sutilezas del lenguaje. Exactamente, bueno, por lo que dijimos en la primera clase, va a sonar feo lo que voy a decir, pero para que se entienda en palabras simples, con la conquista española y posteriormente con la pacificación de la Araucanía, que fue el exterminio masivo de la población mapuche, y lo que también vimos en las primeras clases, la imposición de la historia conservadora y de derecha, que es la historia positivista, se produjo, palabras simples, la exterminación en todo sentido de la palabra de la cultura mapuche. Entonces, muy pocos aspectos se pudieron heredar hasta la actualidad. Y solo algunas palabras y bueno, y su transmisión de su historia a través de obras más clásicas es donde podemos rescatar específicamente esto, pero como dices tú muy bien, Janet, esto se transmitió oralmente porque obviamente después con la exterminación y pacificación de la Araucanía, todos estos aspectos culturales importantes no se pudieron transmitir. Es decir, el pueblo mapuche en realidad
ha sido, es un pueblo absolutamente golpeado, porque primero destruyeron y robaron y mataron, digamos, los españoles, los conquistadores, y después el mismo pueblo chileno, es el que le ha terminado, digamos, de destruir tantos rituales, tantos símbolos, ¿no? Eso que entonces no, es una cultura que como que no ha tenido acceso a que se persevere, digamos, lo que eran ellos mismos. O sea, nosotros acá en Chile no tenemos tours, museos, ahora en la actualidad tenemos esas cosas, pero hace 10 años atrás todo esto era como hablar en el pasado. Nosotros no tenemos esa cultura de mantener, de cultivar lo que realmente ha sido propio, ¿no? Así es, Janet, y como nos analizamos muy bien, hicimos esa importante reflexión en las primeras clases, o sea, toda esta marginación de la cultura mapuche fue una acción a propósito del Estado chileno, porque, o sea, acá los mapuches no tienen la culpa de nada, obviamente, porque después de la pacificación de la Araucanía, había que construir, por así decirlo, la cultura de la nacionalidad chilena. Entonces, y tenían que inventarlo, obviamente, porque si inventáis una nación de un día a otro, tenéis que desarrollar obras literarias que puedan desarrollar este aspecto. Y obviamente que con la imposición de la cultura del Estado chileno, se marginó a propósito la cultura mapuche. Entonces ahí apareció, o sea, toda la escritura que dominó durante todo el último siglo en Chile era nacionalista, conservadora y de derecha. Eso no es casualidad. Se hizo así a propósito, para poder fomentar el nacionalismo y la exaltación del Estado. Como lo dijimos en las 2 primeras clases, el fin primordial de la historia positivista, que es la historia conservadora y nacionalista, es exaltar al Estado, a la nación y a la figura burguesa. Y todo lo involucrado con los pueblos y los indígenas se margina. Eso es a propósito. Y recién en los 60, imagínense, tuvieron que pasar todas esas décadas. Recién en los 60, con la llegada de la izquierda a Latinoamérica, bueno, y después con el gobierno del Frente Popular y el gobierno de Salvador Allende, recién en los 60, imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar, recién en los 60, nace en Francia, como lo dijimos, la Escuela de los Anales. Y la Escuela de los Anales es la visión crítica, reflexiva y socialista y de izquierda de la historia. Y recién en los 60 se empezaron a rescatar, se empezó a rescatar la cultura mapuche, en palabras simples. Entonces, no es casualidad que nosotros sepamos tan poco de ello, es porque hay toda una intervención estatal y de los partidos de derecha detrás de eso para que eso sea así, como lo hablamos en las primeras clases. ¿Sabes? ¿Sí? Que estoy leyendo los comentarios y veo que Carla ha hecho bastante buenos comentarios al poner ejemplos prácticos de cómo el mapuche se ha ido transformando en la escritura, como por ejemplo lonco, antes era lonco, y yo creo que también toda esta emigración de muchos mapuches, digamos, a los centros urbanos. Hay que pensar que aquí en Santiago nomás hay una buena cantidad de mapuche. Yo creo que ahí fue como entrando ya más bien como a rescatar ciertos cuentos orales, como que recién a mostrarse como signos de una literatura. Ahora podemos ver poesía, hay mucho poeta mapuche, pero de todas maneras yo creo que ha sido pero muy tarde todo lo que se tiene. No, exactamente, o sea,
le insisto, recién de la época de los 60 se empezó a desarrollar el desarrollo de la historia crítica y social, recién en la época de los 60. Entonces, bueno, como lo acabamos de expresar, como lo dijimos en las primeras clases, se impuso a través del desarrollo del Estado la historia positivista que solo busca la exaltación del Estado y los héroes burgueses. Esto lo voy a decir constantemente porque obviamente es un aspecto importante que tenemos que tener siempre claro. Que sepamos tan poco de la cultura mapuche no es culpa de nosotros, para simplificarlo. Hay toda una intervención estatal y detrás que causó eso. Como lo dijimos en las primeras clases, se impuso la historia positivista, que solo busca la aceptación del Estado y los héroes burgueses, y que margina a propósito gracias por tu aporte. O sea, ¿es casualidad que todos nuestros héroes patrios sean de la burguesía? ¿Es casualidad? No, ¿no es cierto? No, eso no es casualidad, es parte de todo un discurso dominante que nos han impuesto durante todas las últimas décadas. Entonces, para que quede claro, ahí lo estoy anotando. Ahora vamos a hacer un análisis de su lengua y su poesía. En torno a su lengua y su poesía, bueno, como lo acaba de decir, recién en la época de los 50 y los 60 se empezaron a desarrollar obras vinculadas a la cultura mapuche. Como lo dijimos, bueno, acá hay una excepción a la regla, por así decirlo, que es la Araucana de Alonso de Ercilla, que como lo dijimos en las primeras clauses, es como la independiente, que no la escribió en mapuche, es la obra clásica más importante de la cultura mapuche. Es porque la única que se rescató, por así decirlo en palabras simples. Entonces, ahora analizaremos. Entonces, la obra clásica más importante de su literatura, como lo dijimos en las primeras clases, es la Araucana de Alonso de Ercilla. Independientemente que lo haya escrito un extranjero, si se dan el tiempo de analizar los párrafos de la Araucana, ahí voy a enviar el link para que lo vean. Es una visión muy hermosa, a pesar que lo escribe un extranjero, es una visión muy hermosa de los sucesos ocurridos durante la guerra de Arauco. Porque acá pasó algo muy bonito. Alonso de Ercilla quedó tan sorprendido y magnificado con el gran espíritu del pueblo mapuche durante la guerra de Arauco, que él, en vez de escribirlo en párrafos literarios, escribió todo el desarrollo de la guerra de Arauco por medio de la poesía. Él quedó tan encantado y su gran admiración por el pueblo mapuche, que por eso la Araucana está escrito en forma de poesía. Y si se dan el tiempo de leer cualquier párrafo de la Araucana, él admira mucho la gran valentía y temple del pueblo araucano.
En cualquiera de sus párrafos, los capítulos van a poder ver esto. Y por eso es una obra tan bonita, independientemente que la haya escrito un extranjero. Entonces, esta obra es la visión poética de la Guerra de Arauco. Estas son las obras clásicas más importantes relacionadas con la literatura mapuche. Entonces, primero es La Guerra de Arauco, de Alonso de Ercilla, y la otra obra importante, de las clásicas, obviamente, ahora voy a hablar de las más modernas, el Canto General de Pablo Neruda. Otro. Es Canto General no es que en toda esta obra obviamente hable de los mapuches, pero en varios de sus párrafos le hace un tributo al pueblo mapuche. Entonces, la obra Canto General de Pablo Neruda. Ya, ahí está, disculpe. Otra obra clásica importante, muy importante de la cultura mapuche, es una obra que se llama Arauco Domado, de Pedro Oña. Lo voy a escribir ahí. El pueblo mapuche es Arauco Domado de Pedro Oña. Yo voy a enviar un link para que lo vean. Ahí está. En el siguiente link, acá podrán encontrar todos los aspectos generales del Mapudungun. Acuérdense, nunca se les olvide esto. La página Memoria Chilena es la única página en que podrán encontrar historia de Chile que sea confiable. Insisto con esto porque en la página de la Biblioteca Nacional el 80% es de historia positivista. Pero en Memoria Chilena podrán encontrar obra fidemente digna con un lenguaje social, político y popular. Así que pueden confiar plenamente en esta información. Ahí envío un link donde están los aspectos más importantes sobre el Mapudungun. Bueno, y como lo dije en un principio, la poesía mapuche obviamente tuvo un desarrollo muy importante durante las últimas décadas. Y como dijo muy bien Janet, obviamente las obras más modernas hacen un análisis crítico sobre la vida del pueblo mapuche.
O sea, tocan lo de la pacificación de la Araucanía, su marginación histórica, todos estos temas muy relevantes que han sido siempre marginados por la historia conservadora chilena, lo podemos encontrar en poetas más clásicos. Con relación a los poesías más contemporáneos, encontramos, por ejemplo, a Elicura Chihuailaf y Jaime Valdivieso, entre los autores más importantes. Juan Pablo Urimilla, son una serie múltiples de escritores contemporáneos que hacen un rescate con una visión más moderna sobre la cultura mapuche. Aquí les voy a enviar un link. En este link podrán encontrar una visión reflexiva sobre el desarrollo moderno de la poesía mapuche. Como dijo muy bien Janet, recién a partir de los 60 surge el nacimiento de la historia social, que empieza a hacer un rescate de la tradición popular y de los pueblos indígenas. Y a partir de esa época, obviamente, hasta la actualidad, es donde surgieron la poesía mapuche, que es una visión obviamente más crítica y reflexiva sobre la sociedad mapuche. Ahí envía el link. Profe, ¿y escritoras o poetas contemporáneas, mujeres? ¿Conoce alguna? Bueno, como son varios nombres y no me los puedo aprender de memoria, claro, está Roxana Miranda, Maribel Curriao. En el link que le envié recién están todos los poetas mapuches contemporáneos más importantes. Bernardo Colipán, Juan Pablo Urimilla, Leonardo Lienlaf. En el link que le acabo de enviar están los poetas contemporáneos mapuches más importantes, o sea, que hablan sobre el pueblo mapuche. Ah, ok. Bueno, este aspecto lo hablo de forma bien general para que podamos terminar con los últimos temas de la unidad. ¿Les parece bien? Profesor, una consulta. Sí. ¿Y Pedro Cayuqueo? Claro, Pedro Calliqueo, por decirlo en palabras simples, es como el autor contemporáneo más importante de todos, o sea, más relevante. El que, muy gracias por el aporte, Jimmy, es el autor donde podemos encontrar más obras sobre el pueblo mapuche en la actualidad. No estoy diciendo que los otros no sean importantes, pero en palabras simples, es el autor contemporáneo más importante de todos. Ya. Gracias. Entonces, esos venían siendo los aspectos a grandes rasgos sobre el mapudungún, la lengua mapuche y su poesía. En los links ahí que le envié está toda la información más importante respecto a este tema. Ahora analizaremos esta es la parte más entretenida de la unidad. Analizaremos sus costumbres y tradiciones. Y acá hay aspectos muy entretenidos. Voy a poner ahí un último punto de análisis. Gracias por su aporte. Eso hace que este taller sea obviamente colectivo, en que todos podamos aportar y analizar la interesante y apasionante cultura mapuche. Así que muchas gracias. Entonces, como último punto de análisis, veremos sus costumbres y tradiciones.
Entre sus costumbres y tradiciones más importantes, a ver, bueno, están sus bailes como primer punto de análisis. Y entre sus bailes más importantes está el cuimín. Voy a ponerlo acá. Baile. Como primer punto, están sus bailes. El más importante es el... Aquí tengo una hojita para anotarlo bien, para no equivocarme. Es el cuimín. ¿Por qué es el cuimín el baile más importante? Porque el cuimín es el baile que realiza la machi para realizar sus ceremonias religiosas. Es el más importante, entonces, porque a través del es donde la machi realiza ceremonias y actos religiosos. El cuimín, en palabras simples, como lo dije en un principio, es el baile que realiza la machi para poder pedirle favores a los dioses, para que se entienda en palabras muy simples. Ese es el objetivo del cuimín. Y el machiyún, que otro baile, son las plegarias que realiza la machi para poder pedir favores con todo lo demás. O sea, para curar enfermedades, para que las familias tengan un desarrollo estable. O sea, todo lo religioso, en palabras simples, se hace a través del cuimín. Y todo lo demás, familiar, social, cura de enfermedades, se realiza a través del machiyún. Que es un ritual que se realiza, para que lo entiendan en palabras simples, cuando un mapuche se enferma, el machiyún, el baile que realizan la machi para poder curar al enfermo. Esos vendrían siendo los dos bailes más importantes y principales. Entonces, el cuimín, para realizar los actos religiosos, y el machiyún, vamos a anotarlo ahí, el machiyún es para realizar rogativas para curar enfermedades. No, en palabras simples, ¿no? El machiyún es el baile que realiza la machi para realizar rogativas religiosas o ceremoniales para curar enfermedades. En los links que les voy a enviar ahora explica cómo la machi realiza estos actos ceremoniales. En estos videos van a poder ver cómo la machi realiza sus procesos ceremoniales, acompañado obviamente del cultrún, que es el objeto con que realiza estos actos religiosos. Entonces, me acaban de hacer otra afirmación. Así es. Pedro
Cayuqueo es, para cerrar el tema de la poesía, es el autor contemporáneo más importante sobre poesía mapuche. Entonces, como lo dije recién, el cuimín es el baile religioso que realiza la machi para rendirle tributo a los dioses, y el machitún es el baile que realiza para hacer rogativas ceremoniales para curar enfermedades. Con respecto a sus instrumentos musicales, el más importante y el que más conocido por todos es la trutuca, ¿no es cierto? Ahora voy a anotarlo ahí para dejarlo claro. Ahora veremos sus objetos musicales. El más importante, obviamente, es la trutuca. Truca. Es la trutuca. ¿Cuál es? Fabricado artesanalmente y representa simbólicamente las fuerzas espirituales y guerreras mapuches. Esa es la importancia de la trutuca como objeto musical. Acá voy a enviar una imagen de la trutuca. Ahí está una imagen, una fotito. Ese es el objeto musical más importante dentro de la cultura mapuche. Otro ejemplo importante es la pifilca. Bueno, otro objeto importante es la pifilca. Anotarlo bien. Pifilca. La cual es fabricada con material artesanal y ocupada como, para que se entienda en palabras simples, como flauta y instrumento musical. Otro objeto importante, tengo que anotarlo bien para no equivocarme, dejen ver la hojita aquí, es otro objeto importante, es el kunkulkawe. Anotarlo, kunkulkawe. ¿Cuál es fabricado con piel animal, ocupado como arco musical. El kunkulkawe. Ahí van 3 objetos musicales importantes nombrados. Profesor, Sí, yo tengo una consulta también respecto, mire, bueno, yo no, ahora tengo mala la cámara, estoy con baja batería en el celular, pero
yo soy artista visual y trabajo sobre los pueblos originarios en cuanto a representaciones. Y bueno, por eso estoy en este curso. Y bueno, también una forma de llegar al pueblo mapuche más directamente es que estoy comunicándome con Pedro Cayuqueo directamente, ¿Ah? porque él me va a asignar una comunidad con la cual yo pueda trabajar directamente. Entonces, mi consulta es... apasionante. Sí, bueno, en este momento, por ejemplo, yo trabajo con el pueblo Secnam y también estoy directamente trabajando con la fundación del pueblo Cahuéscar. ¿Ya? La idea mía es llegar adentro de las culturas, desde dentro, para yo hacer talleres para niños en escuelas rurales del sur, a través de una fundación que ya la estoy formando, una fundación de arte, pero con sentido Espectacular, de sí, pueblo originario. con eso, excelente. Sí, y mi consulta es, por ejemplo, ¿de qué forma uno puede tomar simbologías mapuche? Por ejemplo, vamos a tocar el tema de la platería, por ejemplo, que sé que hay simbolismo en los diseños, algo así. Exactamente, este es el último punto que vamos a tocar en torno a las tradiciones mapuche. Ya. Porque aquí estoy viendo los más importantes. El primero son sus objetos musicales. Ya. Como último punto de análisis vamos a tocar ese punto, no se preocupe. Muchas gracias por el aporte. Vale, gracias. Para poder seguir al siguiente tema, aquí le estoy nombrando los otros objetos musicales importantes. Falta por nombrar, obviamente, el cultrún, que ya hicimos un análisis de él, que es el objeto con cual la Machi realiza una conexión con los seres espirituales. El cultrún es un tambor confeccionado con madera. Está el cada, que es confeccionado con grandes conchas marinas. Y por último el trompe, que es una lengüeta. Lo voy a anotar aquí para que quede claro. Es una lengüeta hecha con alambre. Déjeme anotar bien el nombre. Con alambre. Se toca, hecha con alambre y que se toca con los dientes. Esos vendrían siendo los objetos musicales mapuches más importantes. Ahí está la descripción de cada uno de ellos. Ahora vamos a entrar a un aspecto muy entretenido, que son sus formas de entretenimiento. Y bueno, y como todo el mundo conocemos, su juego más importante y tradicional es la chueca, también conocido como palín. Entonces, en torno a sus formas de entretenimiento, encontramos la chueca, también conocido como palín. Cami, para que no se me olvide, muy interesante el gran aporte que acaba de hacer, y si no es mucho pedir, al final de la clase que me envíe a mi correo personal, por favor, los detalles de ese gran proyecto que están construyendo para que podamos hablar durante estos días, ¿te parece? Sí, claro, sí, de hecho, toda ayuda todo lo que me pueda servir para poder realizar estos talleres me viene muy bien. Espectacular. Entonces, el más importante es la chueca, también conocido como palín, que es el juego más popular. Y se juega con una pelota artesanal. Y se juega en una cancha. Hay otro aspecto importante. Una cancha en la cual compiten dos bandos.
¿Y por qué este juego es tan importante? Porque aparte de cumplir con un fin deportivo, por así decirlo en palabras simples, tiene como función reunir a la familia y a la comunidad. Haciendo una analogía para que se entienda, es como celebrar el 18 de septiembre. Ese es el gran objetivo de la chueca, que es una instancia donde se junta la familia, sirve para unir comunitariamente a la comunidad y el juego más popular dentro de la cultura mapuche. Ahí voy a enviar los detalles. Entre otros juegos, déjame anotarlo bien para no equivocarme, encontramos el Trumún, que también es un juego de pelota fabricado con cuero animal. Mira lo que se me está olvidando. Antes de pasar al siguiente juego, espérenme un segundito, por favor. Acá voy a enviar una fotito para que tengan una mejor representación de cómo se jugaba la chueca. Ahí está la fotito. Entonces la chueca es el juego popular más importante de la cultura mapuche. Entre otros juegos, como estaba diciendo, en torno a los otros juegos, encontramos déjame anotarlo bien, Pilmatún, Pilmatún, disculpen, me estaba saltando uno. Primero está el que le había nombrado recién, el Trumún. Juego de pelota fabricada con cuero animal. El Linao. Que también se juega con las manos y es muy similar al rugby. Y es muy similar al rugby. Y por último está el Runcutún, que es un simulacro de combate con lanzas. Déjenme anotarlo bien, el Pulquitún, que son ejercicios con arco y flecha. Y por último está déjenme anotarlo bien para no equivocarme, el Caucatún, que es el juego de escondida, ese mismo juego que nosotros hemos jugado cuando chiquitito,
Ese era el juego de escondida que tienen los mapuches, el Catún, juego de escondidas. Esos vendrían siendo los juegos y la forma de entretención más importante de la cultura mapuche. Como último punto de análisis, está su gastronomía y el diseño y la creación de su cerámica. En torno a su gastronomía, como lo dijimos en las primeras clases sobre la importancia de la herencia de la cultura mapuche en nuestra sociedad moderna, la gran mayoría de nuestros platos tradicionales son de origen mapuche. Entonces, como último punto de análisis, con esto ya vamos a terminar la clase, como último punto de análisis, a su gastronomía y cerámica. La gran mayoría, como lo dije recién, de los platos, de nuestros platos tradicionales, tienen origen mapuche. Como el ponche con huevo, el charquicán, las sopaipillas, las papas con chuchoca y la tortilla de rescoldo. Todos estos grandes platos tradicionales son de origen mapuche. Ahí les voy a enviar un link para que tengan información de apoyo. Como último punto de análisis, está el diseño de su creación de su cerámica. El cual, para que se entienda bien, toda la cerámica mapuche se expresa a través de representaciones simples. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para que quede claro, el cual se expresa mediante representaciones simples. La cual generalmente tiene dibujos de animales. Este es el aspecto más importante. Y simbolizan actos humanos, como la mujer embarazada. Bueno, ahí ese vendría siendo las características de las comidas y de su cerámica. Haciendo un resumen de la clase de hoy día, entonces, hicimos un análisis de... Voy a ir para que quede claro. Para terminar, haciendo un resumen de las clases. Analizamos su visión acerca del universo, sus aspectos religiosos
ceremoniales, la importancia social de la machi y los brujos, la ruca, hogar familiar mapuche, análisis del Mapudungún, de la poesía mapuche y análisis de sus costumbres y tradiciones. Profe, ¿y sobre sus vestimentas? Ese aspecto lo vamos a analizar en la siguiente unidad, que es la forma de organización del pueblo mapuche. Ya. La vestimenta lo dejé como punto aparte porque tiene que ver mucho con eso. Entonces, para no mezclarlo con el tema particular que vimos hoy día, que es la cultura, la siguiente unidad vamos a analizar específicamente eso, porque tiene una importancia no solamente social, sino que también política. En la siguiente unidad vamos a analizar ese aspecto particular. Entonces, formas de entretenimiento, su gastronomía y su cerámica, respectivamente. Entonces, ahí está un resumen de la clase de hoy día. En la siguiente clase, y bueno, como se lo expresé en las primeras clases, me gusta organizarlo así porque obviamente por el coronavirus, nuestros trámites personales, porque tenemos que trabajar, más de alguno no pudo participar en la clase hoy día, entonces para que nadie se pierda ningún aspecto, siempre lo voy a hacer así, análisis de una unidad, de un tema en particular, y después la subsiguiente, un análisis general de ese tema y envío de información de apoyo para que no se pierda en ningún aspecto. Así que en ese sentido no se preocupen si en algún momento tienen que faltar una clase porque van a poder encontrar toda esa información en la plataforma virtual. Y eso vendría siendo la clase de hoy día. Profesor, una consulta con Sí. respecto a los telares, porque tengo entendido que gran parte de la escritura está en los telares. Les expresaban así muchas de ciertos rasgos de ello en los telares. Claro, exactamente. Como lo dije recién, esos aspectos tienen que ver con la La organización vestimenta. social mapuche. Ya. Y por eso lo estoy dejando como un tema aparte, porque hoy día quería analizar específicamente los aspectos culturales. Ya, En la profesor. siguiente unidad, la organización familiar, social y política, vamos a tocar Ya. esos aspectos, porque no solamente tienen una importancia cultural, sino que también social. Por eso lo dejé como tema aparte. Ya, profesor. Muchas gracias. Esto vendría siendo la clase de hoy día. ¿Qué les pareció? ¿Alguna consulta, alguna reflexión? Súper bueno, profesor. Gracias. Muchas gracias por su participación. Y Yami, por favor, me envías, por favor, lo que me acabo de comentar a mi Correo. a mis correos, por favor. Aquí te los voy a enviar para que no solamente tú puedas colaborar en el taller, sino yo también apoyarte con el gran proyecto que estás creando y organizando. Ya, profesor, gracias. Así que hoy disculpen, nos fuimos en la volada. Bueno, siempre nos vamos en la volada con respecto al tiempo porque la clase se vuelve muy interesante y gracias a su aporte
podemos aprender mucho más sobre la cultura mapuche, así que muchas gracias en ese sentido. Entonces ahí voy a enviarle los correos. Con respecto a lo que dijo Yami, no sé si hay alguno de ustedes, no sé, tienen alguna idea colectiva o un proyecto que queramos desarrollar, bienvenido sea, o sea, independientemente que yo le enseñe la historia y cosmovisión del pueblo mapuche, también todos podemos colaborar en este aspecto, así que cualquier cosa me la envían al correo nomás, no hay problema. Ahí Yami te envía los correos. Ya. Muchísimas gracias por su participación y disculpe por irme en la bola, es que este tema me apasiona tanto que es imposible no salirse de los márgenes, así que muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo martes. ¿Alguna consulta, alguna reflexión? O sea, tenemos que hacer un análisis escrito y mandárselo igual que la clase pasada, ¿o no? Claro, exactamente, pero en la siguiente clase voy a hacer un resumen de lo que vimos hoy día y recién el próximo martes voy a pedir eso. Ah, ya. Y para que se queden Profesor, tranquilos, voy a dar el tiempo muchas suficiente gracias. para que hagan esa actividad. O sea, desde el próximo martes al martes subsiguiente, tienen que hacer la entrega de la actividad y no se preocupen porque yo los voy a apoyar con todo el material pedagógico para que puedan desarrollar tranquilamente la tarea. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación de hoy día y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias por todo. A ti. Estamos hablando por la grabación. Papá, Vale, gracias. ¿qué hago ahora, Jaime? ¿O eso ya se grabó automáticamente? Tienes que terminar la grabación. En los mismos 3 puntitos, a donde decía grabar, ahora dice detener. Ah, ya. Eh, Oye, disculpa, Jaime, que con todo el desarrollo de la clase, ¿Encontraste? ¿dónde me tengo que meter para hacer eso? En los ¿Dónde 3 dice puntitos, grabando? donde decía ¿Ah? grabar, ahora detener. En los mismos 3 puntitos donde iniciaste la grabación, antes Ah, ya, decía ya, grabar, ya. voy Ah, a ya. contestar una llamada. 2 segundos. Ah, perdí. ¿Lograste detener? Ahora pongo entonces detener la grabación. Sí. Ya. Ahí está. Me salió un cuadro al lado derecho. En azul dice Hola. detener la grabación. Aprieto eso. Dame 2 segundos, Mario. Ya.
Ya, ahora sí, Mario. Ya. Ya, tienes que pinchar detener la grabación. Ya, detener la grabación. Ya, y ahora me salió a la derecha detener la grabación en azul. ¿También aprieto eso? Sí, eso tienes que apretar. Confirmar. Ya. Y ahora me preguntan, ¿quieres dejar de grabar esta reunión? ¿Sí? Ujú, sí. Ya.